Intención y sinceridad 1. En un hadith encontrado en el Sahih Muslim número 196, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el Islam es sinceridad hacia Alá el Exaltado, su libro, es decir, el Sagrado Corán, al santo profeta Muhammad, la paz sea con él, y bendiciones sean con él, a los líderes de la sociedad y al público en general. La sinceridad hacia Alá, el Exaltado, incluye el cumplimiento de todos los deberes que él ha encomendado en forma de órdenes y prohibiciones, únicamente para su complacencia. Como lo confirma un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1, todos serán juzgados por su intención. Entonces, si uno no es sincero con Alá, el Altísimo, al realizar buenas obras no obtendrá ninguna recompensa en este mundo ni en el próximo. De hecho, según un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3154, a aquellos que realizaron actos poco sinceros se les dirá en el día del juicio que busquen su recompensa de aquellos por quienes actuaron, lo cual no será posible. Capítulo 98 Al-Bayyinah, versículo 5. Y no se les ordenó excepto adorar a Alá, siendo sinceros con él en la religión. Si uno es negligente en el cumplimiento de sus deberes hacia Alá, el Altísimo, demuestra una falta de sinceridad. Por lo tanto, deben arrepentirse sinceramente y luchar por cumplirlas todas. Es importante tener en cuenta que Alá, Altísimo, nunca carga a nadie con deberes que no podemos realizar o realizar. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 286. Alá no carga a un alma excepto con aquello que esté dentro de su capacidad. Ser sincero con Alá, Altísimo, significa que uno siempre debe elegir su placer por encima del placer de uno mismo y de los demás. Un musulmán siempre debe dar prioridad a aquellas acciones que son por la causa de Alá, Todopoderoso sobre todo lo demás. Uno debe amar a los demás y desagradar sus pecados por la causa de Alá, Todopoderoso, y no por sus propios deseos. Cuando ayudan a otros o se niegan a cometer pecados, debe ser por la causa de Alá, Altísimo. Quien adopta esta mentalidad ha perfeccionado su fe. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681. Un aspecto de ser sincero con Alá, Altísimo, es confiar en que sus decretos y decisiones son las mejores para las personas involucradas, incluso si la sabiduría detrás de sus decretos no es obvia para las personas. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. Estar satisfecho únicamente con los decretos que se adaptan a los propios deseos, y enfadarse con los decretos que contradicen los propios deseos, es una clara falta de sinceridad hacia Alá, Altísimo. Quien mantiene una obediencia sincera a Alá, el Exaltado, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en cada situación y estado es verdaderamente el sincero. La sinceridad hacia el Sagrado Corán incluye tener un profundo respeto y amor por las palabras de Alá, el Exaltado. Esta sinceridad se prueba cuando uno cumple los tres aspectos del Sagrado Corán. La primera es recitarlo correcta y regularmente. El segundo es comprender sus enseñanzas a través de una fuente y un maestro confiable. El aspecto final es actuar según las enseñanzas del Sagrado Corán con el objetivo de complacer a Alá, el Altísimo. El musulmán sincero da prioridad a actuar según sus enseñanzas sobre sus deseos que contradicen el Sagrado Corán. Modelar el carácter de uno según el Sagrado Corán es un signo de verdadera sinceridad hacia el libro de Alá, el Exaltado. Esta es la tradición del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se confirma en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1342. Un aspecto de ser sincero con el Sagrado Corán es acercarse a él con la sincera intención de comprenderlo y actuar en consecuencia, independientemente de si el Sagrado Corán contradice los deseos de uno. Quien elige alegremente qué órdenes, prohibiciones y consejos seguir e ignorar, basándose en sus caprichos ha adoptado una falta de sinceridad hacia ello y por lo tanto,
no se beneficiará verdaderamente de su guía. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 82. Y hacemos descender del Corán lo que es curación y misericordia para los creyentes, pero no aumenta a los malhechores excepto en pérdida. Finalmente, es importante entender que aunque el Sagrado Corán es una cura para los problemas mundanos, un musulmán no debería usarlo solo para este propósito. Es decir, no solo deben recitarlo para solucionar sus problemas mundanos, tratando el Sagrado Corán como una herramienta que se retira durante una dificultad y luego se vuelve a colocar en una caja de herramientas. La función principal del Sagrado Corán es guiarnos al más allá de forma segura. Descuidar esta función principal y utilizarla únicamente para solucionar los problemas mundanos no es correcto, ya que contradice el comportamiento de un verdadero musulmán. Es como quien compra un coche con muchos accesorios diferentes pero no tiene motor. Comportarse de esta manera es mostrar falta de sinceridad hacia él. Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que se analiza es la sinceridad hacia el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto incluye esforzarse por adquirir conocimientos para actuar según sus tradiciones. Estas tradiciones incluyen las relacionadas con Alá, el exaltado en forma de adoración y su carácter noble y bendito hacia la creación. Capítulo 68 Al-Kalam, versículo 4. Y de hecho, usted tiene un gran carácter moral. Incluye aceptar sus órdenes y prohibiciones en todo momento. Alá Todopoderoso ha hecho de esto un deber. Capítulo 59 Al-Hajj, versículo 7. Y todo lo que el mensajero os ha dado, tomad, y lo que os ha prohibido, absteneos de. La sinceridad incluye dar prioridad a sus tradiciones sobre las acciones de cualquier otra persona, ya que todos los caminos hacia Alá el Exaltado están cerrados excepto el camino del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 31. Di, profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Si amas a Alá, entonces sígueme. Así Alá te amará y te perdonará tus pecados. Hay que amar a todos aquellos que lo apoyaron durante su vida y después de su fallecimiento, ya sean de su familia o de sus compañeros, que Alá esté complacido con todos ellos. Apoyar a quienes caminan por su camino y enseñan sus tradiciones es un deber de quienes desean ser sinceros con él. La sinceridad también incluye amar a quienes lo aman y desagradar a quienes lo critican, independientemente de la relación que uno tenga con estas personas. Todo esto se resume en un solo hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 16. Advierte que una persona no puede tener fe verdadera hasta que ame a Alá, el Exaltado, y al santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él más que a todo el mundo. Creación. Este amor debe demostrarse a través de acciones, no solo de palabras. Es un aspecto de ser sincero con él, respetarlo, amarlo y prácticamente seguirlo. Pero esto no es posible sin conocer su bendita vida y sus enseñanzas. ¿Cómo se puede respetar, amar y seguir a alguien que ni siquiera conoce? El que dice amarlo y respetarlo pero prácticamente no lo sigue, no es sincero en su afirmación. Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal en discusión es ser sincero con los líderes de la comunidad e incluye mostrar sinceridad con los líderes y maestros religiosos. Esto incluye ofrecerles amablemente el mejor asesoramiento y apoyarles en sus buenas decisiones mediante cualquier medio necesario, como ayuda económica o física. Según un hadiz encontrado en Muwatta del Imam Malik, libro número 56, hadiz número 20, cumplir con este deber agrada a Alá, el Exaltado. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 59. Oh vosotros que habéis creído, obedeced a Alá, y obedeced al mensajero y a aquellos que tienen autoridad entre vosotros. Esto deja claro que es un deber obedecer a los líderes de la sociedad. Pero es importante señalar que esta obediencia es un deber siempre que uno no desobedezca a Alá, el Altísimo. No hay obediencia a la creación si conduce a la desobediencia al Creador. En casos como este, se debe evitar rebelarse contra los líderes, ya que solo conduce al daño de personas inocentes. En cambio,
A los líderes se les debe aconsejar amablemente el bien y prohibir el mal de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Se debe aconsejar a los demás que actúen en consecuencia y suplicar siempre a los líderes que permanezcan en el camino correcto. Si los líderes se mantienen ecuánimes, el público en general también lo seguirá siendo. Engañar a los dirigentes es señal de hipocresía, que hay que evitar en todo momento. La sinceridad también incluye esforzarse por obedecerlos en asuntos que unen a la sociedad en el bien y advertir contra cualquier cosa que cause perturbaciones en la sociedad. No hay lealtad ciega a los líderes en el Islam, solo obediencia a ellos en las cosas que agradan a Alá, el Exaltado. Lo último que se menciona en el hadiz principal que se analiza es la sinceridad hacia el público en general. Esto incluye desear lo mejor para ellos en todo momento y demostrarlo a través de palabras y acciones. Incluye aconsejar a los demás que hagan el bien, prohibirles el mal, ser misericordiosos y amables con los demás en todo momento. Esto se puede resumir en un solo hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 170. Advierte que uno no puede ser un verdadero creyente hasta que ame para los demás lo que desea para sí mismo. Ser sincero con las personas es tan importante que según el hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 57, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, colocó este deber junto al de establecer la oración obligatoria y la donación de la caridad obligatoria. Solo de este hadiz se puede entender su importancia, ya que se le han asignado dos deberes vitales y obligatorios. Es parte de la sinceridad hacia las personas que uno se sienta complacido cuando están felices y tristes cuando están afligidos, siempre y cuando su actitud no contradiga las enseñanzas del Islam. Un alto nivel de sinceridad incluye llegar a límites extremos para mejorar la vida de los demás, incluso si esto le pone a uno mismo en dificultades. Por ejemplo, uno puede sacrificar la compra de ciertas cosas para donar la riqueza a los necesitados. Desear y esforzarse por unir siempre a las personas en el bien es parte de la sinceridad hacia los demás. Mientras que dividir a los demás es una característica del diablo. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 53. Satanás ciertamente busca sembrar discordia entre ellos. Una manera de unir a las personas es velar las faltas de los demás y aconsejarles en privado contra los pecados. Quien actúe de esta manera verá sus pecados velados por Alá, Altísimo. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1426. Siempre que sea posible, uno debe aconsejar y enseñar los aspectos de la religión y los aspectos importantes del mundo a los demás, para que tanto su vida mundana como la religiosa mejoren. Una prueba de la sinceridad de uno hacia los demás es que los apoyan en su ausencia, por ejemplo de las calumnias de los demás. Dar la espalda a los demás y preocuparse solo por uno mismo no es la actitud de un musulmán. De hecho, así es como se comportan la mayoría de los animales. Incluso si uno no puede cambiar toda la sociedad, aún puede ser sincero al ayudar a quienes están en su vida, como sus familiares y amigos. En pocas palabras, uno debe tratar a los demás como desea que la gente los trate. Capítulo 28 Al-Qasas, versículo 77. Y haced el bien como Alá os ha hecho bien. Un aspecto de ser sincero con los demás es ayudarlos para complacer a Alá, Altísimo. No se debe desear la gratitud de la gente, ya que esto destruye la recompensa y es una clara falta de sinceridad hacia Alá, el Exaltado y el pueblo. Intención y sinceridad 2. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3154, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que aquellos que realizan acciones por el bien de la gente como alardear en lugar de hacerlo por complacer a Alá, a el Exaltado, se le dirá que obtenga su recompensa en el día del juicio de las personas por las que actuaron, algo que en realidad no es posible hacer. Es importante comprender que el fundamento de todos los actos, e incluso del propio Islam, es la intención de cada uno. Es precisamente aquello por lo que Alá Todopoderoso juzga a la gente. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1.
Un musulmán debe asegurarse de realizar todas las acciones mundanas religiosas y útiles por la causa de Alá, el Exaltado, para obtener su recompensa en ambos mundos. Un signo de esta mentalidad correcta es que esta persona no espera ni desea que las personas le aprecien o le muestren gratitud por las acciones que realiza. Si uno desea esto, indica su intención incorrecta. Además, actuar con la intención correcta previene la tristeza y la amargura, ya que quien actúa por el bien de las personas eventualmente encontrará personas ingratas que lo enojarán y amargarán, al sentir que desperdiciaron su esfuerzo y tiempo. Desafortunadamente, esto se ve en los padres y familiares, ya que a menudo cumplen con sus deberes hacia sus hijos y familiares por su propio bien y no por el placer de Alá, Todopoderoso. Pero quien actúa por la causa de Alá, Todopoderoso, cumplirá con todos sus deberes hacia los demás, como sus hijos, y nunca se amargará ni se enojará cuando no les muestre gratitud. Esta actitud conduce a la tranquilidad y la felicidad general, ya que saben que Alá, el Exaltado, es plenamente consciente de su buena acción y los recompensará por ello. Esta es la forma en que todos los musulmanes deben actuar. De lo contrario podrían quedarse con las manos vacías en el día del juicio. Capítulo 18 Al-Kahf, versículo 110. Así que cualquiera que espere el encuentro con su Señor, que haga un trabajo recto y que no se asocie con nadie en la adoración de su Señor. Intención y sinceridad 3. En un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 3267, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien contradiga sus propios consejos al ordenar el bien y prohibir el mal será castigado en el infierno. En lugar de seguir los pasos de sus predecesores justos y aconsejar solo por la causa de Alá, Altísimo, muchas personas aconsejan por otras razones como ganar popularidad. Por ejemplo, algunos eruditos a menudo se esfuerzan por ser el centro de atención en reuniones y eventos, y no están satisfechos con un asiento que está a un lado, ya que desean un asiento central. Cuando su intención se volvió así, Alá Todopoderoso eliminó el efecto positivo de sus consejos y por lo tanto ahora tienen poca influencia positiva sobre sus oyentes. Deberían haber dado un ejemplo práctico, en lugar de decir una cosa y hacer otra. Esto hizo que sus consejos se volvieran ineficaces. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 44. Ordenáis la justicia del pueblo y os olvidáis de vosotros mismos mientras recitáis la escritura. ¿No razonaréis entonces? Los musulmanes deben esforzarse por seguir siempre sus propios consejos antes de ordenar a otros que lo hagan, ya que Alá, Exaltado, odia comportarse de esta manera. Capítulo 61 As-Saf, versículo 3. Es muy odioso ante los ojos de Alá que digas lo que no haces. Esto no significa que uno deba volverse perfecto antes de aconsejar a otros, ya que esto no es posible. En lugar de ello, deben corregir su intención y demostrarlo a través de sus acciones, esforzándose por seguir sus propios consejos antes de aconsejar a otros. Solo con esta actitud evitarán el castigo mencionado en este hadith. El hecho de no actuar según este principio ha provocado que los consejos de los musulmanes se vuelvan ineficaces, a pesar de que el número de asesores ha aumentado espectacularmente a lo largo de los años. Intención y sinceridad 4. En un hadith divino encontrado en Sahih Muslim, número 6833, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien haga una buena acción tendrá una recompensa mínima de 10 veces mayor. A lo largo de las enseñanzas islámicas, se han declarado diferentes cantidades de recompensa por realizar actos rectos. Algunas enseñanzas recomiendan una recompensa 10 veces mayor como este hadith, otras 700 veces y en algunos casos una recompensa que no se puede contar. Capítulo 2 Al-Baqarah. Versículo 261. El ejemplo de aquellos que gastan sus riquezas en el camino de Alá es como una semilla de grano de la que crecen 7 espigas. En cada espiga hay 100 granos. Y Alá multiplica su recompensa para quien Él quiere. Esta recompensa variable depende de la sinceridad de cada uno. Cuanto más sincera sea una persona, más recompensa tendrá.
Es decir, cuanto más realicen la acción justa por la causa de Alá, el Exaltado, más recompensarán. Por ejemplo, aquel que solo actúa para complacer a Alá, el Altísimo, sin desear una bendición mundana lícita, obtendrá mayor recompensa que aquel que actúa para complacer a Alá, el Altísimo, y busca una bendición mundana lícita. Intención y sinceridad 5. En un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3989, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que incluso un ligero alarde es politeísmo. Este es un tipo menor de politeísmo que no hace que uno pierda la fe. En cambio, conduce a la pérdida de recompensa, ya que este musulmán actuó para complacer a la gente, cuando debería haber actuado para complacer a Alá, el Exaltado. De hecho, a estas personas se les dirá el día del juicio que busquen su recompensa en aquellos por quienes actuaron, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3154. Si el diablo no puede impedir que uno realice obras justas, intentará corromper su intención destruyendo así su recompensa. Si no puede corromper su intención de una manera obvia, intenta corromperla de manera sutil. Esto incluye cuando las personas muestran sutilmente sus buenas obras ante los demás. A veces es tan sutil que la propia persona no es plenamente consciente de lo que está haciendo. Dado que obtener conocimiento y actuar en base a él es un deber de todos, según un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224, Alá, el Exaltado, no aceptará alegar ignorancia en el día del juicio. El alarde sutil a menudo ocurre a través de las redes sociales y el discurso. Por ejemplo, un musulmán podría informar a otros que está ayunando aunque nadie les haya preguntado directamente si están ayunando. Otro ejemplo es cuando uno recita públicamente el Sagrado Corán de memoria delante de otros, mostrando así a los demás que lo han memorizado. Incluso criticarse a uno mismo públicamente puede considerarse una demostración de humildad ante los demás. Para concluir, alardear destruye sutilmente la recompensa de un musulmán y debe evitarse para salvaguardar sus buenas obras. Esto solo es posible aprendiendo y actuando según el conocimiento islámico, como por ejemplo cómo salvaguardar el habla y las acciones. Intención y sinceridad 6. Tuve un pensamiento que quería compartir. Es importante que los musulmanes reconozcan por qué adoran a Alá, el Altísimo, ya que esta razón puede ser causa de un aumento en la obediencia a Alá, el Altísimo, o en algunos casos puede conducir a la desobediencia. Cuando uno adora a Alá, el Altísimo, para obtener de él cosas mundanas lícitas, corre el riesgo de volverse desobediente a él. Este tipo de persona ha sido mencionada en el Sagrado Corán. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 11. Y entre el pueblo está aquel que adora a Alá al límite. Si el bien le conmueve, éste le tranquiliza. Pero si lo azota la prueba, se vuelve rostro a la incredulidad. Ha perdido este mundo y el más allá. Esa es la pérdida manifiesta. Cuando obedecen a Alá, el Altísimo, para recibir bendiciones mundanas, en el momento en que no las reciben o encuentran una dificultad, a menudo se enojan, lo que los aleja de la obediencia a Alá, el Altísimo. Estas personas a menudo obedecen y desobedecen a Alá, el Altísimo, según la situación que enfrentan, que en realidad contradice el verdadero servicio a Alá, el Altísimo. Aunque desear cosas mundanas lícitas de Alá, el Exaltado, es aceptable en el Islam, si uno persiste en esta actitud puede llegar a ser como los mencionados en este versículo. Es mucho mejor adorar a Alá, el Exaltado, para ser salvo en el más allá y obtener el paraíso. Es poco probable que esta persona altere su comportamiento cuando se encuentra con dificultades. Pero la razón más elevada y mejor es obedecer a Alá, el Exaltado, simplemente porque Él es su Señor y el Señor del universo. Este musulmán, si es sincero, permanecerá firme en todas las situaciones, y a través de esta obediencia se le concederán bendiciones tanto mundanas como religiosas que superan las bendiciones mundanas que recibiría el primer tipo de persona.
Para concluir, es importante que los musulmanes reflexionen sobre su intención y, si es necesario, la corrijan para que les anime a permanecer firmes en la obediencia a Alá, el Altísimo, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia. En todas las situaciones. Intención y sinceridad 7. Tuve un pensamiento que quería compartir. Estaba reflexionando sobre una de las razones principales por las que las personas que hacen cosas buenas como comprar regalos para otros no reciben el mismo nivel de respeto y amor de la gente que quienes no hacen estas cosas. Este resultado ocurre como resultado de su intención. Cuando estas personas realizan actos de justicia con respecto a las personas, como visitar a los enfermos, lo hacen ya sea por el bien de las personas, para complacerlas o combinan esta intención con el objetivo también de complacer a Alá, el Exaltado. En primer lugar, quien actúa por el bien de la gente no obtendrá ninguna recompensa de Alá, Altísimo. Se les dirá que obtengan su recompensa de las personas por las que actuaron en el día del juicio. Esto se confirma en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3154. Los eruditos están divididos sobre si aquellos que combinan sus intenciones con el objetivo de complacer a Alá, el Exaltado, y a la gente recibirán una recompensa parcial o ninguna. Para estar seguro, un musulmán sabio solo debe actuar por la causa de Alá, el Exaltado. Por otro lado, las otras personas que obtienen más respeto y amor de los demás lo hacen porque actúan únicamente para complacer a Alá, Altísimo. Cuando tratan a los demás con amabilidad, no lo hacen por el bien de la gente. Debido a su sinceridad, Alá, Exaltado, pone más amor y respeto en los corazones de las personas, en comparación con aquellos que hacen más actos de bondad hacia las personas pero son menos sinceros en sus acciones. Entonces, si la gente desea la recompensa de Alá, el Exaltado, y el respeto de la gente, deben corregir su intención y realizar solo actos rectos por la causa de Alá, el Exaltado. Una señal de esta intención correcta es que esta persona buscará complacer a Alá, el Altísimo, incluso si esto desagrada a la gente. Es decir, no prestan atención a la actitud y reacciones de las personas. Intención y sinceridad 8. Leí un artículo de noticias hace un tiempo, que quería discutir brevemente. Informó sobre cómo una celebridad defendía los derechos de las mujeres. Sin duda es una buena causa, ya que el Islam ha enseñado a honrar a las mujeres, aunque algunos musulmanes no actúan de acuerdo con estas enseñanzas. Lo que me vino a la mente es que han ido y venido muchas personas que han defendido algún tipo de causa, ya fuera que tuviera que ver con los derechos de las mujeres, los derechos humanos, los pobres o cualquier otra cosa. Pero solo un pequeño porcentaje de estas personas tuvieron un impacto positivo en la sociedad. La mayoría no tuvo ningún efecto positivo, y en cambio se convirtieron en notas a pie de página en la historia. Una de las razones de esto es la falta de sinceridad. Si uno pasa las páginas de la historia, observará que aquellos que actuaron con la intención correcta, es decir, beneficiar verdaderamente a la sociedad sin ningún motivo ulterior, obtuvieron el éxito incluso si no eran musulmanes. El beneficio para los demás es algo que Alá, Altísimo, ama y, por lo tanto, concede el éxito a todos aquellos que sinceramente se esfuerzan por lograr este fin. Aquellos que no lograron un efecto positivo en la sociedad, carecían de esta buena intención porque deseaban algo más, como la fama. En la mayoría de los casos, su mala intención es bastante evidente, ya que sus palabras y acciones se contradicen claramente. Por ejemplo, algunos afirman defender los derechos de las mujeres y luego participan felizmente en campañas publicitarias que muestran que las mujeres no son más que adornos que hay que mirar boquiabiertos. Si sus acciones respaldaran sus afirmaciones, habrían enseñado a las empresas de publicidad que la inteligencia, el buen carácter y la fuerza interior de una mujer son lo que deberían mostrarse al mundo a través de sus campañas publicitarias. Muchas de estas personas que dicen defender diferentes causas, se encuentran en una posición de influencia política y social y poseen mucha riqueza, pero su influencia positiva en la sociedad es mínima y de muy corta duración. Por otro lado,
Aquellos que quizás no poseían tal influencia cambiaron la actitud de millones gracias a su sinceridad. Solo deseaban beneficiar a la sociedad, no buscaron nada más. Debido a su sinceridad, su influencia positiva y su recuerdo perduraron mucho después de que partieron de este mundo, mientras que aquellos cuyas intenciones eran corruptas fueron rápidamente olvidados incluso cuando aún estaban vivos. Entonces, si uno desea tener éxito en el mundo material o más importante aún, en asuntos de fe, debe esforzarse por corregir su intención. Es por eso que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que Alá, exaltado, juzga a las personas según sus intenciones. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1. Intención y sinceridad 9. Leí un artículo de noticias hace un tiempo, que quería discutir brevemente. Informó sobre los diferentes objetivos y metas de vida de las personas, y cómo trabajaron para alcanzarlos. Es importante que los musulmanes comprendan un concepto clave del Islam. Es decir, no hay nada malo en desear cosas mundanas lícitas de Alá, el Altísimo, pero es mejor evitar adorar y obedecer a Alá, el Altísimo, para obtenerlas. Esto se debe a que este tipo de musulmanes a menudo solo adoran a Alá, el Exaltado, y habitan en las mezquitas cuando desean cosas mundanas. Pero si no los reciben, se vuelven impacientes y hartos, lo que les hace dejar de obedecer a Alá, el Altísimo. O si los obtienen, entonces la alegría que sienten a menudo les hace alejarse de la obediencia a Alá, el Altísimo, ya que lograron lo que deseaban y por lo tanto, ya no necesitan obedecer a Alá, el Altísimo. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 83. Cuando concedemos nuestros favores a la gente, ellos se alejan, actuando con arrogancia. Pero cuando son tocados por el mal, pierden toda esperanza. Estos musulmanes adoran a Alá, el Altísimo, es decir, obedecen a Alá, el Altísimo, solo cuando les conviene. Y debido a esta actitud, corren el peligro de equivocarse. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 11. Y entre el pueblo está aquel que adora a Alá al límite. Si el bien le conmueve, éste le tranquiliza, pero si le llega la prueba, vuelve el rostro. Ha perdido este mundo y el más allá. Esa es la pérdida manifiesta. Estos musulmanes pueden afirmar que están adorando a Alá, el Exaltado, pero en realidad solo están adorando sus propios deseos y los regalos y bendiciones que reciben. Es digno de alabanza adorar a Alá, el Altísimo, para obtener bendiciones religiosas como el paraíso, tal como lo recomiendan las enseñanzas islámicas. Pero es muy superior a adorar a Alá, el Exaltado, porque Él es el único digno de ello y porque la creación son sus sirvientes. Si un musulmán debe desear regalos y bendiciones, entonces es mejor aspirar a las bendiciones religiosas, ya que aspirar a las bendiciones mundanas puede cambiar la intención de una persona y terminar adorando el regalo en lugar del dador. Intención y sinceridad 10. Hace un tiempo vi un informe de noticias del que quería hablar brevemente. Informó sobre un funcionario gubernamental de alto rango de Arabia Saudita discutiendo un posible plan que el gobierno saudita estaba considerando. Se estaba considerando abrir completamente las solicitudes de visa para que las personas puedan realizar la visita a la ciudad santa de la Meca, conocida como Umra, durante todo el año. Actualmente, las visas disponibles están restringidas a determinadas épocas del año. Aunque este es un buen plan y debe llevarse a cabo, lo sorprendente fue su intención al considerar este plan. Como los precios del petróleo han ido cayendo a lo largo de los años, y el hecho de que eventualmente se acabará, el gobierno saudí está tomando medidas para invertir en otras oportunidades de negocios en todo el mundo para asegurarse de seguir siendo rico. Aunque esto no está prohibido en el Islam, lo sorprendente es que la única razón para permitir potencialmente a los peregrinos viajar a la Meca durante todo el año era ganar más riqueza. Esta intención, la noticia dejó muy clara. Fue muy sorprendente ya que los musulmanes deberían conocer el famoso hadith del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1.
Advierte que las acciones de una persona se juzgan en función de su intención. Si la intención detrás de su decisión es solo ganar más riqueza, entonces no recibirán ninguna recompensa de Alá, el Exaltado. Lo único que ganarán es más riqueza, que eventualmente se les escapará de las manos. Pero si hubieran tenido la intención de permitir que los peregrinos viajaran a la Meca durante todo el año por la causa de Alá, el Altísimo, es decir, que más personas adoraran a Alá, el Altísimo, y obtuvieran innumerables buenas obras, entonces habrían obtenido una recompensa por su plan en tanto en este mundo como en el próximo, además de obtener la riqueza que querían. Además, un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 4899, advierte que quien invita a alguien a algo bueno obtiene la misma recompensa que aquel que realizó la acción justa a la que fue invitado. Esto significa que, si el gobierno saudita tuviera la intención de complacer a Alá, el Exaltado con su plan, habrían obtenido la misma recompensa obtenida por cada persona que realizó el significado de la visita, Umrah, simplemente porque los invitaron a realizar este acto extendiendo el visas para todo el año. ¿Se puede imaginar cuánta recompensa obtendrían estando sentados en sus casas? La lección que podemos aprender de esto es simple. Cuando uno actúa por la causa de Alá, el Exaltado, adhiriéndose al Sagrado Corán y a las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, obtendrá bendiciones en ambos mundos. Pero si actúan por el bien del mundo, podrían ganar algo del mundo, pero no recibirán nada en el más allá. Por lo tanto, es importante pensar antes de actuar, ya que uno puede perder una recompensa incontable solo por su mala intención. Intención y sinceridad 11. En un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, recomendó las características que perfeccionan la fe de un musulmán. El primero es amar por la causa de Alá, el Altísimo. Esto incluye desear lo mejor para los demás, tanto en asuntos mundanos como religiosos. Esto debe demostrarse prácticamente a través de las acciones de cada uno, es decir, apoyando a otros financiera, emocional y físicamente dentro de sus posibilidades. Contar los favores propios hacia los demás no solo cancela la recompensa, sino que también demuestra su falta de amor por Alá, el Exaltado, ya que a esta persona solo le encanta obtener elogios y otras formas de compensación de la gente. Capítulo 2 Al-Baqarah. Versículo 264. Oh vosotros que habéis creído, no invalidéis vuestras caridades con recordatorios de ellas o con injurias. Cualquier tipo de sentimiento negativo hacia los demás por motivos mundanos, como la envidia, contradice amar a los demás por la causa de Alá, Todopoderoso, y debe evitarse. Esta noble cualidad incluye amar a los demás lo que uno ama a sí mismo a través de acciones, no solo de palabras. Este es un aspecto de ser un verdadero creyente según un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2515. Finalmente, amar por la causa de Alá el Altísimo incluye amar las cosas que Alá el Altísimo ama, como el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Este amor debe demostrarse en la práctica aprendiendo y actuando según estas dos fuentes de guía, y apegándose a las otras cosas amadas por Alá, Todopoderoso, como las buenas obras y las mezquitas. La siguiente característica mencionada en el hadith principal que se analiza es odiar por la causa de Alá, el Exaltado. Esto significa que a uno no le deben gustar las cosas que a Alá, el Altísimo, no le gustan, como su desobediencia. Es importante señalar que esto no significa que uno deba odiar a los demás, ya que las personas pueden arrepentirse sinceramente ante Alá, el Altísimo. En cambio, a un musulmán no le debería gustar el pecado en sí, lo que se demuestra al evitarlo y advertir a otros contra él también. Los musulmanes deberían seguir aconsejando a los demás en lugar de romper vínculos con ellos, ya que este acto de bondad bien puede hacer que se arrepientan sinceramente. Esto incluye no desagradar cosas basadas en los propios sentimientos, como una acción que es lícita. Finalmente, la prueba de que a alguien no le gusta la causa de Alá, Exaltado,
es que cuando muestra su disgusto a través de sus palabras y acciones, nunca será de una manera que contradiga las enseñanzas del Islam. Es decir, su aversión por algo nunca les hará cometer un pecado, ya que esto probaría que su aversión por algo es por su propio bien. La siguiente característica mencionada en el hadiz principal que se analiza es la de dar por la causa de Alá, el Exaltado. Esto se refiere a todas las bendiciones que uno puede dar a los demás, como el apoyo físico y emocional, no solo la riqueza. Cuando uno da, lo hará de acuerdo con las enseñanzas del Islam, es decir, en asuntos que agradan a Alá Altísimo, como dar consejos sinceros. De hecho, este es un aspecto de ser sincero con los demás que ha sido ordenado en un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 4204. Incluye dar y compartir estas bendiciones con otros sin contar los favores propios, ya que esto prueba que dieron para recibir algo de los demás. Capítulo 76 Al-Insan, versículo 9. Diciendo, os alimentamos solo por la cara, es decir, la aprobación de Alá. No deseamos de vosotros recompensa ni gratitud. La última característica mencionada en el hadiz principal que se analiza es la retención por la causa de Alá, el Altísimo. Esto incluye negar a los demás las bendiciones que uno posee, como las riquezas en asuntos que desagradan a Alá, Todopoderoso. Este musulmán no observará quién les solicita algo, sino que solo evaluará el motivo de la solicitud. Si el motivo contradice las enseñanzas del Islam, retendrán la bendición y no participarán en la actividad. Capítulo 5 Al-Maída, versículo 2. Y cooperen en la justicia y la piedad, pero no cooperen en el pecado y la agresión. Esto incluye retener las palabras y las acciones en asuntos que no agradan a Alá, Altísimo, como calumniar o manifestar la ira. Este musulmán no hablará ni actuará de acuerdo con sus deseos y solo precederá en una situación en la que le agrada a Alá, el Exaltado. De lo contrario, se abstendrán de preceder y se abstendrán de avanzar. En conclusión, adoptar estas características conduce a la perfección de la fe, ya que se basan en las emociones y por tanto son extremadamente difíciles de controlar. Este control se logra mejor cuando uno obtiene certeza de fe. Esto se logra cuando uno aprende y actúa según el conocimiento islámico. La certeza de la fe ayuda a dirigir la intención, el enfoque y las acciones hacia Alá, el Altísimo en todo momento. Esto le ayudará a controlar los 4 aspectos mencionados en el hadiz principal. Además, quien tenga la bendición de controlarlos encontrará más fácil cumplir con los demás deberes del Islam. Estos deberes consisten en cumplir los mandatos de Alá, el Altísimo, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que uno use las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Alá, Altísimo. Esta es la clave para la paz y el éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. A cualquiera que haga justicia, sea hombre o mujer, mientras sea creyente, seguramente le haremos vivir una buena vida, y seguramente le daremos su recompensa, en el más allá, de acuerdo con lo mejor de lo que solía hacer. Intención y sinceridad 12. Tuve un pensamiento que quería compartir. A los musulmanes a menudo se les advierte con razón la importancia de adquirir y actuar en base al conocimiento islámico. Y cómo el conocimiento sobre el cual no se actúa tiene poco o ningún beneficio ni en este mundo ni en el próximo. Es necesario comprender otro punto importante sobre este tema. Si uno desea ser guiado correctamente, para obtener paz mental y éxito en ambos mundos, debe adoptar una actitud sincera. Es decir, el único que se guiará correctamente por las enseñanzas islámicas es aquel que llega a este conocimiento con la intención de aceptarlo completamente y actuar en consecuencia de acuerdo con su mejor esfuerzo, sin elegir qué enseñanzas aceptar y actuar y qué enseñanzas aceptar. Ignorar según sus deseos. Uno debe someterse, aceptar y actuar de acuerdo con todas las enseñanzas, independientemente de cuánto contradigan sus deseos, lo mejor que pueda. La verdad es que siempre habrá enseñanzas del Sagrado Corán y de las tradiciones del santo profeta Muhammad,
que la paz y las bendiciones sean con él, que pesarán mucho sobre una persona, ya que contradicen sus deseos y actitudes. Esto se debe a que todo el mundo tiene un demonio interior al que no le gusta que le contradigan. Solo cuando uno intenta sinceramente someterse a estas enseñanzas, las enseñanzas que contradicen sus deseos, obtendrá la guía correcta. Elegir cuidadosamente qué seguir o ignorar es lo que causó el desvío de las naciones pasadas y evitará que un musulmán obtenga la paz y el éxito en ambos mundos. Así como las personas toman una medicina amarga, a pesar de que no les guste, sabiendo que es buena para ellos, uno debe aceptar y actuar de acuerdo con todas las enseñanzas del Islam a pesar de que sus deseos sean contradichos, sabiendo que es lo mejor para ellos. Alá, exaltado, no espera ni exige la perfección, pero la paz y el éxito no se pueden obtener hasta que uno se acerque a las enseñanzas del Islam con sinceridad y la intención de aceptarlas y actuar en consecuencia según sus capacidades, independientemente de lo difícil que pueda ser. Hacer. Capítulo 17 Al-Isra. Versículo 82. Y hacemos descender del Corán lo que es curación y misericordia para los creyentes, pero no aumenta a los malhechores excepto en pérdida. Intención y sinceridad 13. Tuve un pensamiento que quería compartir. Aunque realizar ejercicios espirituales basados en las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, es digno de elogio, es importante que un musulmán evite abstraerse en ejercicios espirituales que no se recomiendan en las tradiciones del santo profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones sean con él, y evita aquellas que se hacen con el fin de obtener cosas mundanas. Este no fue el comportamiento del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ni con sus compañeros, que Alá esté complacido con ellos. Comportarse de esta manera alienta a uno a tratar el tesoro de Alá, el Altísimo, como una tienda donde uno compra cosas mundanas de Alá, el Altísimo, a cambio de algunos ejercicios espirituales. Adoptar esta actitud es muy irrespetuoso y poco sincero, ya que el sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no son tarjetas de crédito que puedan usarse para comprar cosas mundanas como un niño o un visa. En cambio, uno debe conocer su lugar y comportarse como un esclavo sincero de Alá, el Exaltado, y no actuar como un cliente en su divina corte. Deben obedecerle sinceramente y utilizar las bendiciones que les ha concedido de maneras que le agraden. Se permite pedir cosas mundanas lícitas a Alá, el Exaltado, de una manera respaldada por el sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, pero se deben evitar otras formas ya que conducen a un mal uso. Las dos fuentes de orientación y adoptar una actitud de cliente hacia Alá, el Altísimo. El objetivo del sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, es guiar a la humanidad sobre cómo vivir y utilizar correctamente sus bendiciones mundanas para que obtengan tranquilidad en ambos mundos. Cuando uno ignora este propósito, y en su lugar los usa como tarjeta de crédito para comprar cosas mundanas de Alá, el Exaltado, solo los alejará de la paz y la guía correcta, y los llevará a manos de estafadores que afirman que pueden ayudar a otros a obtener cosas mundanas a través de ejercicios espirituales. Ignorar esta función principal es tan absurdo como alguien que compra un automóvil con muchas características, como aire acondicionado, pero que no puede conducirse porque le falta un motor. Intención y sinceridad 14. Tuve un pensamiento que quería compartir. La mayoría de los musulmanes comprenden la importancia de tener buenas intenciones, ya que es la base del Islam. Alá, exaltado, juzga las acciones de las personas según su intención. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1. Pero los musulmanes suelen pasar por alto un aspecto importante. El hecho de que tener una buena intención, especialmente hacia los demás, no es suficiente, ya que una buena intención también debe estar respaldada por buenas acciones. De lo contrario, la buena intención se vuelve infructuosa. Por ejemplo, no se puede robar a los ricos para dárselo a los pobres. Incluso si su intención es ayudar a los necesitados por la causa de Alá,
el Exaltado, su acción no será aceptada, ya que es ilegal en el Islam. Desafortunadamente, cuando tratan con otras personas, los musulmanes suelen pasar por alto este hecho. A menudo aconsejan a otros sobre ciertas acciones legales sin pensar en las consecuencias de ellas, ni comprender la realidad de que las acciones no son lo mejor para la persona a la que asesoran. En lugar de tener en cuenta estas cosas importantes antes de aconsejar ciertas acciones, estas personas a menudo confían en sus buenas intenciones hacia los demás y siguen adelante sin deliberar. Por ejemplo, un padre puede animar a su hijo a casarse con su pariente o un amigo de la familia, simplemente por la relación entre las dos familias, en lugar de tener en cuenta otros aspectos importantes, como si esa persona será un cónyuge adecuado para su hijo. El padre simplemente confía en su buena intención hacia su hijo, lo que en realidad le impide actuar con sinceridad hacia su hijo, de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Nadie duda de que los padres quieren que sus hijos tengan un matrimonio feliz y exitoso, pero esta buena intención no es suficiente según las enseñanzas del Islam. Los padres deben tener en cuenta otros factores como la idoneidad para su hijo, antes de seguir adelante con su intención. Otro ejemplo es cuando uno intenta aprender y actuar según el conocimiento islámico y sus familiares lo critican duramente. Cada familiar tiene una buena intención hacia él, pero esto los engaña e impide observar que lo que hace es bueno y beneficioso. Al confiar únicamente en sus buenas intenciones hacia su familiar y no evaluar correctamente la situación, terminan impidiéndole hacer el bien. Una buena intención simplemente no es suficiente. Uno debe respaldar su buena intención con acciones buenas y bien pensadas. Esta es una de las razones por las que la gente ha dicho que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, ya que las personas cometen errores de juicio con respecto a sí mismas y a los demás y confían únicamente en una buena intención para obtener un resultado exitoso. La raíz de este comportamiento es la ignorancia. Uno debe evitar esta actitud aprendiendo y actuando según el conocimiento islámico, para adoptar e implementar una buena intención que esté respaldada por acciones buenas, sinceras y bien pensadas. Intención y sinceridad 15. Tuve un pensamiento que quería compartir. La verdad es que cada adorador de deidades falsas solo adora sus propios deseos. Sus deidades son solo una manifestación física de sus deseos que adoran. Esto es obvio ya que una persona que adora a una deidad en forma de ídolo, sabe que el ídolo sin vida no puede ordenarle que viva su vida de cierta manera, por lo que el propio adorador decide cómo imagina que a su ídolo sin vida le gustaría que viviera. Y este código de conducta no se basa más que en sus propios deseos. Por lo tanto, la adoración de sus deseos es la raíz de su adoración. Los influyentes y los ricos están más ahogados en esta mentalidad porque son conscientes de que aceptar el significado verdadero, el Islam, los obligará a vivir de acuerdo con un código de conducta específico que les impedirá actuar según sus deseos equivocados. Aconsejan a otros que los sigan porque no desean perder su influencia y autoridad. Es por eso que la historia, como lo muestra, fueron los primeros en rechazar y oponerse a los santos profetas. La paz sea con ellos. Esta actitud no tiene nada que ver con que el Islam sea la religión correcta o incorrecta basada en evidencia clara. Se trata simplemente de satisfacer los propios deseos. Veracidad 1. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1971, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, discutió la importancia de la veracidad y evitar la mentira. La primera parte advierte que la veracidad conduce a la rectitud, que a su vez conduce al paraíso. Cuando una persona persiste en la veracidad, Alá Todopoderoso la registra como una persona veraz. Es importante señalar que la veracidad tiene 3 niveles. La primera es cuando uno es veraz en su intención y sinceridad. Es decir, actúan solo por Alá el Exaltado, y no benefician a otros por motivos ocultos como la fama. De hecho, este es el fundamento del Islam, ya que cada acción se juzga según la intención de cada uno.
Esto se confirma en un hadith encontrado en Sahih Bukhari. Número 1. La prueba de la sinceridad de uno es cuando no desea ni espera la gratitud de los demás. El siguiente nivel es cuando uno es sincero a través de sus palabras. En realidad, esto significa que evitan todo tipo de pecados verbales, no solo mentiras. Como aquel que se entrega a otros pecados verbales, no puede ser una persona verdaderamente veraz. Una excelente manera de lograr esto es actuar según un hadith que se encuentra en Jami at-Tirmidhi, número 2317, que advierte que una persona solo puede hacer que su Islam sea excelente cuando evita involucrarse en cosas que no le conciernen. La mayoría de los pecados verbales ocurren porque un musulmán habla de algo que no le concierne. Esto también incluye evitar el discurso vano, ya que a menudo conduce a un discurso pecaminoso y es una pérdida de su precioso tiempo, del que se arrepentirá en el día del juicio. Uno puede adoptar este nivel de veracidad simplemente diciendo algo bueno o permaneciendo en silencio. La etapa final es la veracidad en las acciones. Esto se logra mediante la obediencia sincera a Alá, el Altísimo, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y siendo paciente con el destino de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, sin escoger alegremente ni malinterpretar las enseñanzas del Islam que se adaptan a los deseos de cada uno. Deben adherirse a la jerarquía y al orden de prioridad establecidos por Alá, Todopoderoso, en todas sus acciones. Quien se comporte de esta manera, utilizará todas las bendiciones que se le hayan concedido en formas que agraden a Alá, Todopoderoso. Las consecuencias de lo opuesto a estos niveles de veracidad, es decir, mentir según el principal hadith que se analiza, es que conduce a la desobediencia, que a su vez conduce al fuego del infierno. Quien persiste en esta actitud será catalogado como un gran mentiroso por Alá, Altísimo. Según los tres niveles discutidos anteriormente, mentir en la propia intención implica no ser sincero con Alá, el Exaltado, y realizar buenas obras por el bien de las personas. Mentir al hablar implica todo tipo de habla pecaminosa. Mentir en acciones incluye persistir en los pecados, lo que implica violar los derechos de Alá, el Exaltado y del pueblo. Aquel que abarca todos estos niveles de mentira es un gran mentiroso y no hace falta ser un erudito para determinar qué le sucederá en el día del juicio a la persona que Alá, Todopoderoso, registra como un gran mentiroso. Veracidad 2. En un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 2749, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que mentir es un aspecto de la hipocresía. Mentir es inaceptable, ya sea una pequeña mentira, que a menudo se llama mentira piadosa, o cuando se miente como una broma. Todos estos tipos de mentiras están prohibidos. De hecho, aquel que miente para hacer reír a la gente, para que su objetivo no sea engañar a nadie, ha sido maldecido 3 veces en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2315. Otra mentira popular que la gente suele decir creyendo que no es pecado, es cuando les mienten a los niños. Esto es sin duda un pecado según hadith, como el que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4991. Es una simple tontería mentirles a los niños, ya que ellos solo adoptarán este hábito pecaminoso del mayor que les miente. Comportarse de esta manera muestra que los niños mienten es aceptable cuando no lo es según las enseñanzas del Islam. Solo en casos muy raros y extremos es aceptable mentir. Por ejemplo, mentir para proteger la vida de una persona inocente. Es vital evitar mentir ya que, según un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1971, conduce a otros pecados como calumniar y burlarse de las personas. Este comportamiento nos lleva a las puertas del infierno. Cuando una persona continúa mintiendo, Alá Todopoderoso la considera un gran mentiroso. No hace falta ser un erudito para predecir lo que le sucederá a una persona en el día del juicio que ha sido registrada por Alá Todopoderoso como un gran mentiroso. Todos los musulmanes desean la compañía de los ángeles. Sin embargo, cuando una persona miente, se ve privada de su compañía. De hecho,
El hedor que se omite de la boca de un mentiroso hace que los ángeles se alejen una milla de él. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1972. Quien persiste en mentir encontrará que esto infecta su intención, es decir, comienza a realizar buenas obras para algo más que complacer a Alá, el Exaltado. Esto conduce a una pérdida de recompensa en ambos mundos. Además, también corromperá sus acciones, ya que los pecados físicos se vuelven más fáciles de cometer cuando la lengua es adicta a la mentira. Toda alabanza es para Alá, Señor de los mundos, y que la paz y las bendiciones sean con su último mensajero, Muhammad, su noble familia y compañeros. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaykhpod.com.